Soy Sergio Stravel, director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales, y queremos compartir con ustedes algunas reflexiones frente a la reciente decisión de la Corte Constitucional en la que se señaló que no existía la conducta de aborto si se practica antes de la semana 24 de gestación. Titula Aborto y vacunación obligatoria. A muchos les parecerá bastante extraña la relación entre el aborto y la vacunación obligatoria. Tengan la certeza que los vínculos son muy fuertes. Ambos temas, como la dosis personal y la eutanasia, se soportan en un concepto clave para la democracia: la protección de la dignidad humana y la libertad individual, concretada en la libertad de conciencia. Señala la Corte en el comunicado, comillas, la garantía y el peso de la libertad de conciencia será mayor en tanto más intensa sea la conexión con la integridad corporal, física y emocional de la persona que alega su protección, y con su dignidad humana. Cierra comillas. Son muchos los temas que deberán ser abordados una vez se conozca el texto completo de la sentencia. Por ahora, bástenos con señalar algunas ideas que surgen de la lectura al comunicado de prensa. Primera, la sentencia está soportada en la protección de las libertades individuales, concretamente la libertad de conciencia y la dignidad humana. Segunda, consideramos importante invitar a un estudio en el que se diferencien dos situaciones: el reconocimiento de la libertad a decidir sobre los derechos reproductivos de la mujer y el reconocimiento de esos mismos derechos en virtud de un alto nivel de desprotección de la mujer. Tercera, la permisión no impide el análisis de cada caso particular. Son muchas y diversas las situaciones que surgen alrededor del ejercicio de ese derecho y variarán de acuerdo a la mayor protección que el Estado y la sociedad brinde a la mujer en embarazo, a través de políticas públicas que exalten su dignidad y garanticen sus derechos. Por ejemplo, se deben adoptar medidas que garanticen la vida digna de la mujer que decidió ser madre, como educación gratis, vivienda gratis, empleo seguro, etc. A muchos les preocupa la vida del que está por nacer, pero cuando nace, el problema parece ser solo de la madre. Cuarta, la tensión entre el derecho de la mujer a decidir sobre su libertad y los derechos del que está por nacer no se resuelve con la sentencia C055, la que estamos comentando. La protección del que está por nacer, también llamado nasciturus, ha pasado por decisiones ambivalentes de la misma Corte Constitucional. La sentencia C133 de 1994, T233 de 1998 y C355 del 2006 se refieren a él como titular de derechos patrimoniales, derechos fundamentales o simplemente como objeto de protección como vida humana en gestación, mas no como titular del derecho fundamental a la vida. Quinta, durante la pandemia han sido precisamente esos derechos, la libertad de conciencia y la dignidad humana, los más desprotegidos por parte del Ejecutivo y, se debe señalar, por la jurisdicción. Sexta, la decisión reconoce los derechos fundamentales derivados de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, los mismos que han sido claramente violados durante la pandemia. Séptima, el derecho fundamental a la libertad de conciencia exige el reconocimiento del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Octava y última, se debe insistir en la importancia de promover una, comillas, objeción de conciencia a la colombiana, cerramos comillas, entendida como el derecho de la persona a disentir con fundamento en razones jurídicas y no solo morales, del deber de obediencia al mandato derivado de una norma jurídica. La sentencia de la Corte Constitucional pone nuevamente sobre la mesa una de las herramientas de defensa de las libertades individuales más importantes: la libertad de conciencia y su correlativo derecho a la objeción de conciencia, que se concretará, por ejemplo, en el derecho de los médicos a no realizar una práctica abortiva fundamentados en íntimas convicciones morales. En relación a la libertad de conciencia, queremos recordar que en respuesta a claras medidas arbitrarias adoptadas durante la pandemia, propusimos desde noviembre del año 2020 la objeción de conciencia a la colombiana como herramienta de protección o fortalecimiento del derecho a la protesta. En abril del año anterior, cuando iniciaba un fuerte movimiento social, retomamos un escrito elaborado en el año 2009,
con el título, comillas, Derecho Fundamental a la Libertad de Conciencia sin objeción, cierro comillas, en el que denunciamos, no advertimos, cómo la Corte Constitucional en la sentencia T 409 de 1992 negaba la objeción de conciencia como derecho fundamental. Señaló en esa sentencia, comillas, es evidente que la objeción de conciencia, para que pueda invocarse, requiere su expresa institucionalización dentro del respectivo ordenamiento jurídico. Cierro comillas. Sin duda, la objeción de conciencia se erige en un importante pero desconocido mecanismo para el fortalecimiento de la democracia. De ella hablaremos en otro momento. Finalmente, en mi condición de profesor, no nos corresponde afirmar si estoy a favor o en contra del aborto. Nuestra labor consiste en exponer todos los puntos de vista, pero no me resisto al deseo de compartir una inquietud. Si el aborto se soporta en el reconocimiento de la libertad de conciencia y en la protección de los derechos reproductivos, facultando a la mujer para disponer de una vida, la misma razón, protección de la vida digna y la libertad de conciencia, no se debería aplicar o extender a la persona que no se quiere vacunar. Si se protege la libertad de conciencia para abortar, con mayor razón no se debería proteger esa libertad al momento de decidir libremente sobre la inoculación. Muchísimas gracias.